En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí, en la mano de Moisés, a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. El día de hoy estamos en el metro 634 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números al estudio del tema que tiene como título Familia y Sociedad. Hoy vamos a profundizar en el número 2211. Número 2211 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle, especialmente en la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella con los medios y las instituciones necesarios. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la institución médica, a la asistencia a las personas de edad, a los subsidios familiares. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. La libertad para asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Es un número impresionante. 7 derechos de protección para la familia. A lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado todo esto y no teníamos ni idea que todo esto es un regalo de la iglesia. Esto no se lo inventaron los políticos. Es un regalo de la iglesia desde hace 2000 años. Y que la iglesia en esas renovaciones que ha tenido del catecismo ha ido perfilando y poniendo muchas más cosas para seguir luchando por estos derechos de la familia. En este número 2211, el catecismo va como desgranando los apoyos concretos a los que la familia tiene derecho a esperar de parte de la sociedad y muy en concreto de parte de sus autoridades. Primera protección para la familia, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo a sus propias convicciones morales y religiosas. Y esto es evidente, tal y como está fundamentado. Es más, no creo que nadie se atreva a negar esto, en teoría. Pero existe otra forma de negar este principio, que es tan evidente, dificultándolo en la práctica. Una cosa es que se reconozca explícitamente que los padres son los que tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Eso se dice en todas partes y lo dice todo el mundo. Y el Estado debe ayudar a los padres. ¿Cómo? Poniendo a su servicio los medios necesarios para poder dar esa educación a sus hijos.
Pero luego nos encontramos que en la letra pequeña, en esa que nadie lee, se empieza a negar este principio general que está escrito en letra grande. Entonces, por ejemplo, se aprueban leyes para que los padres no sean los que elijan la educación moral de sus hijos, sino que es el Estado, y lo hacen obligatorio. No habrán clases de religión, lo hizo el Estado y se lo impuso a los padres. Aquí el catecismo no está hablando de grandes formulaciones teóricas, con las que muchos se llenan la boca, sino que está hablando de derechos reales que en la letra pequeña son coartados. Fíjense bien, queridos amigos, los hijos no son del Estado. Los hijos son de Dios y los hijos son de la familia. Quizás lo que haya permanecido del posmarxismo no es su teoría económica. Esa fue un desastre, fracasó en todas partes. Y los que hoy todavía siguen con eso siguen fracasando. Pero lo que sí permaneció fue la negación del derecho de la familia a ser educadora de sus hijos. De hecho, en la concepción marxista, era el Estado y el partido el que tenía que influir ideológicamente en la educación de sus ciudadanos. Y esto sí que lo vemos hoy día. Por eso dice el catecismo, la familia tiene la libertad de fundar un hogar, de tener unos hijos y de educarlos. Es algo que suena supremamente evidente, como un derecho que se reconoce, pero luego en la vida diaria se puede llegar a dificultar tremendamente este derecho. Por ejemplo, la dificultad de que la familia tenga derecho a acceder a una vivienda. ¿Cuántas familias no tienen una vivienda? Tienen que batallar y navegar para tener en dónde vivir. Cuánta dificultad en poder independizarse, de poder tener un trabajo para sostenerse y sostener su familia. Eso se dice muy bonito en teoría, pero hay tantas circunstancias que impiden en la práctica el derecho que tienen de tener una vivienda, de poder independizarse, de poder tener un trabajo. Es impresionante la cantidad de trabas que hay. Y eso le corresponde al Estado. Facilitar que las familias puedan tener en dónde vivir, que puedan independizarse y que puedan tener un trabajo sostenible. De todos modos, aunque esto es así, no podemos echarle la culpa de todo, ¿no? Al Estado. No se puede tampoco. También existe entre nosotros una tendencia demasiado cómoda, una mentalidad demasiado laxa de que todo me sea dado, también heredado del marxismo, del comunismo, y nos referimos a que hoy, por fundar una familia, para poner un hogar en marcha, parece que lo tienen que tener todo cubierto y todo montado, ¿no? Y se han ido criando en esa especie de mentalidad, ¿no? De que me tiene que ser todo dado. Habla uno con las jóvenes parejas y dicen, bueno, pues nosotros nos casaremos cuando ya tengamos casa, coche y todas las becas que los hijos posibles puedan necesitar. Y uno los escucha y dice, Dios mío, ¿y eso cuándo va a pasar? Y dicen las jóvenes generaciones, y si no es así, no nos casamos. Y eso es un gravísimo error, un gravísimo error. Para poner un hogar en marcha, hemos tenido que empezar todos desde cero. Ese nivel de querer tener todas las seguridades, todo lo que pedimos para poder lanzarnos a tener una familia, todas esas exigencias son muchas veces demasiado excesivas, fuera de la realidad,
como se vive la mayoría de nuestras nuevas generaciones hoy, fuera de la realidad, en otro mundo. Y cuando conocen la realidad, oh sorpresa. Nosotros mismos hemos visto cómo nuestros mayores, como nuestros padres, nuestros abuelos, con muchas menos seguridades que hoy, con mucho menos estado que hoy, menos respaldo de toda índole, pusieron en marcha sus familias. Y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Imagina donde tu papá y tu mamá hubieran pensado en que tenían que tenerte coche, casa, beca. Dios mío, no estaríamos aquí. Nosotros nos hemos ido creando una serie de necesidades que están como justificando nuestra falta de confianza, primero en Dios, segundo en nosotros mismos y tercero en la sociedad. Si el Señor nos da una vocación, Él nos irá descubriendo paso a paso los medios para llevar adelante esa vocación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Segunda protección para la familia, la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. También se espera esto de la política. La familia debe tener una estabilidad. Por ejemplo, esa terrible ley que existe del divorcio express, ¿no? Eso está totalmente contrario al derecho natural. Eso no le da nada de estabilidad al vínculo familiar. Es más, lo hace un juego. El que uno se pueda divorciar con tanta facilidad, acceder al divorcio sin aducir ningún tipo de motivos, solo que basta con decir es que yo ya no le quiero. Eso hace muchísimo daño a la sociedad y desestabiliza todo. Con cosas así, lo que se ha impulsado en estas leyes es que dejemos de creer en la familia, dejemos de creer en el compromiso, dejemos de creer en el matrimonio, en un compromiso de voluntades y lo dejemos todo solo en el sentimiento y en el querer, ¿no? ¿Es que le quiero o es que no le quiero? Y por eso se cambian de parejas como cambiándose de ropa. Y eso es un desastre social, porque se hieren personas, se hieren corazones, se hieren pasados, se hieren futuros. Y vivimos en un constante destrozar todo en el presente. Y se promueve mucho en nuestra sociedad esa confusión entre voluntad y gusto. Además, esa facilidad para divorciarse, para separar familias, anula el paso intermedio que las leyes anteriores exigían un poco más, ¿no? Que era, por ejemplo, pasar previamente un tiempo de separación antes de acceder ya al divorcio final, por ejemplo. Eso era una especie de cautela que era importante para que en ese tiempo de separación se diera la posibilidad de que alguien piense un poco más con cabeza fría lo que se va a hacer. De hecho, hay porcentajes que hablan de un poco más del 20% de personas que no llegaban al divorcio y que incluso a la reconciliación por ese tiempo, por ese espacio. Y es importante, queridos amigos, no dejarnos arrastrar por esta sociedad ansiosa e inmadura, donde no hay tiempo suficiente para discernir nada. Todos son decisiones abruptas, aceleradas y ansiosas, que después no hay vuelta para atrás. Y la ley no puede entrar en ese juego de inmadurez. Las leyes nos tienen que ayudar a ser más cautelosos en nuestras decisiones, porque es la única manera como se puede proteger el vínculo.
si no hay esta prudencia, esta cautela, todo queda a merced de un impulso ansioso, en un momento determinado de gravedad en la vida, de sentimientos encontrados, de arrebatos. Y lastimosamente, que nos damos cuenta que hoy día esos arrebatos, esos sentimientos encontrados, adversos, son los que están dirigiendo las decisiones. Por ejemplo, en algunos países, en la legislación sobre el aborto, se introdujo una cautela que es necesario dejar que pasen 5 o 10 días desde que se solicita el aborto hasta que ese aborto se efectúa. No es que tú llegas ahí al lugar del aborto y te lo hacen inmediatamente, no. Tú llenas tus datos y te dan de 5 a 10 días para que ellos te llamen. Y en esos días, muchas de las damas han pensado y deciden no matar a sus bebés. Son unos días de discernimiento donde pueden pasar muchas cosas. Porque cuando decidió abortar a su bebé estaba ofuscada su mente, era un mal momento, un mal tiempo. Y posiblemente ese espacio, esa cautela, puede llegar a dar luz. Y aquí es importante recalcar algo, ¿no? No es que los católicos estemos defendiendo una ley de divorcio o una ley del aborto porque tiene cautelas. No, no, no. Estamos en contra totalmente de eso. Pero partiendo de que es un mal el divorcio, de que es un mal el aborto, porque hiere profundamente la estabilidad del matrimonio, la estabilidad de la vida, de que son actos inmorales, tenemos que hacer lo posible porque se logre el mal menor, ¿sí? Que sea el daño menos negativo. Y en esto, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llamó Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, el 6 de agosto de 1993. Y el Papa en esa encíclica decía que un gobernante católico puede, en un momento determinado, tener la posibilidad de votar una ley que, aun siendo inmoral, como el aborto, como el divorcio, restrinja a otra ley que aún es más inmoral. Por ejemplo, esto sucedió en Polonia concretamente. No hubo la posibilidad de derogar la ley del aborto que querían y no hubo. Pero sí, con el voto católico se restringió significativamente porque no había una mayoría parlamentaria suficiente para derogarlo. Así que se optó por parte de los senadores católicos el apoyar una legislación del aborto, pero completamente restringida y mucho menos agresiva que la que ya tenían. Bueno, ahí hubo un logro, hubo un paso. Y así se tiene que aplicar en todo. Tercera protección para la familia. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarias. Otra cosa que nadie niega en teoría en nuestros países en Occidente, que no sucede en los países en Oriente, en los países islámicos o en algunos países de Asia, donde no está reconocida esa libertad religiosa, en Occidente sí, pero no nos podemos confundir, porque en nuestra cultura occidental existen formas en la práctica muy civilinas y muy dictatoriales de reprimir o aminorar
hacer menos y dificultar el ejercicio de la libertad de profesar la fe. Eso es fruto venido de la Ilustración. México fue uno de los que más le tocó esta parte durísima en el tiempo del famoso Benito Juárez, cuando a él le correspondió hacer esa división entre iglesia y Estado. Y un país, quizás el más católico del mundo, resulta que es un Estado laico. Y tú dices, pero ¿qué contradicción es esta? ¿Cómo va a ser México un país católico en su pueblo, pero laico en su gobierno? Pues así es ateo en su gobierno, por constitución. Se crea una cultura con una agresividad antirreligiosa y anticlerical impresionante. Persecución de obispos, persecución de sacerdotes, guerra cristera, una guerra cristera. Gente cerrando las iglesias, sacerdotes metidos como si estuvieran en las catacumbas, las personas celebrando su Eucaristía en oculto, los niños que llevaban la Eucaristía eran asesinados y colgados en los palos los cristianos para que otros cristianos los vieran cómo se iban desangrando y que no hicieran lo mismo porque si no iban a terminar así. Se crea una cultura con una agresividad antirreligiosa y anticlerical impresionante. Y eso en nuestro mundo de Occidente. Imagínate cómo será allá en Oriente con los cristianos. Hoy en día, un joven recibe una gran presión de su ambiente y ser católico le exige tener una gran personalidad para sustraerse de esa persecución tan agresiva que tenemos, no solamente del Estado, no solamente de la cultura laica, antirreligiosa y anticlerical, incluso hasta de su misma entorno familiar, donde se le ridiculiza a aquel que reza cuando va a comer, o se le ridiculiza a aquella persona que los invita a ir a celebrar la Eucaristía. Por su creencia religiosa son ridiculizados. Y para poder ser un cristiano católico hoy, se necesita tener una gran personalidad. Un joven, una persona con sentimientos religiosos católicos, tienen hoy día un gran problema que enfrentar de cómo presentarse en público y al ser ridiculizado, no dejarse dañar por eso. Por tanto, queridos amigos, no es verdad el que demos por supuesto que existe una libertad de profesar la fe aquí, en nuestros países. Eso es mentira. En teoría sí, pero en la práctica no. Somos profundamente perseguidos. Y vuelvo y digo, empezando en la familia, en la casa, en aquellos que dicen que nos quieren y que nos apoyan. Hay una gran presión por el hecho religioso, para que no se dé lugar en la vida pública, que no se muestre nada hacia afuera, que todo se tenga de las puertas para adentro. En las iglesias ustedes adentro, pero afuera no hagan nada. No hay procesiones, no hay expresiones religiosas, la gente le da pena llevar su cruz colgada en su cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una tremenda persecución. Lo que pasa es que es muy sigilosa, muy silenciosa, pero ahí está. Se afirman los principios en teoría, sí, ¿no? Aquí estamos en un país de libertad religiosa, en teoría, pero luego en la práctica se crea una cultura asfixiante que termina por dificultar esa expresión religiosa tremendamente. Y por eso el catecismo dice, con los medios y las instituciones necesarias, es un derecho que tiene la familia. Los católicos tienen el derecho a tener los medios y las instituciones para poder transmitir su fe a sus hijos.
para impregnar a sus hijos de la educación con los valores católicos? ¿O por qué creen ustedes que hay tan pocas escuelas católicas? Y las listas de espera en esas escuelas son tremendas, porque no hay apoyo de ninguna índole para poder crear nuevas escuelas. A las escuelas católicas les toca pagarse a sí misma todo, mientras que en las escuelas públicas tienen todo el presupuesto pagado por el Estado. Y la pregunta es, ¿y no pagamos todos, incluidos los católicos, impuestos para sostener las escuelas? Entonces deberían las escuelas católicas tener también un presupuesto igual que las escuelas públicas, pero eso no es así. Y por eso es tan difícil encontrar un puesto en una escuela católica. Y por eso los precios de las escuelas católicas son tan elevados, porque ellas se tienen que sostener todas, mientras que las otras escuelas todo lo tienen. Es muy, muy sutil, pero la persecución está ahí. Cuarta, protección para la familia. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Y resaltamos esta parte, ¿no? La libertad de iniciativa. Contra esta teoría liberal, ese principio de no intervención. En torno a esa polémica que ha habido por todas las crisis económicas que hemos soportado, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde el gobierno tenía que hacer una intervención para salvar la economía. Hoy se está hablando de esto otra vez. Si miran ahorita la bolsa y todo esto, hoy se está hablando esto. Hay que intervenir para salvar la economía. Y esto ha ocasionado una polémica, porque la cultura liberal dice que sea la propia oferta y demanda lo que solucione la crisis y que se hunda el que tenga que hundirse. Eso dice una de las teorías. Y a propósito de esto, algunos pueden pensar que cuando la iglesia habla de libertad de iniciativa, como que la iglesia apunta un poco a esta visión liberal, pero no es así. La iglesia plantea algo distinto. El principio católico que la iglesia plantea es el principio de subsidiariedad. Ese principio que los estamentos sociales superiores tienen que respetar la vida de los inferiores. Y aquí el catecismo nos remite a un número que ya hemos estudiado, el número 1883, que dice: la doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este principio, una estructura social de orden superior no debe inferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. No le deje hundir, ayúdelo, pero no lo intervenga para quitarle todo y quedarse con todo. Este principio que la Iglesia promueve, que es el principio de subsidiariedad, no tiene nada que ver con ese principio del liberalismo económico de intervención, donde es la ley de mercado y la economía la que tiene que regular todo. No tiene nada que ver con eso. El principio de subsidiariedad confía en las personas y en las sociedades inferiores, y confía en que las autoridades y las sociedades superiores puedan estar listas para ayudar a que esas sociedades inferiores salgan adelante. Quinta, protección para la familia. Conforme a las instituciones del país,
el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. La familia tiene que ser protegida con todo esto. ¿Por qué? Porque de la familia es donde la sociedad se regenera. Sociedad sana es una familia sana. Viene de una familia sana. Y por eso la importancia de pedir unas políticas familiares que privilegien a la familia, porque es un bien al final social. Por eso todos, incluso los solteros, tienen que apoyar para que las familias salgan adelante. Un sistema de subsidios para primar a la familia, para primar a los matrimonios, a los hijos. Todos debemos aportar para que eso se dé. ¿Cómo se llama eso? Es solidaridad con los demás. Y eso es lo que la política buena tiene que ayudar a que se dé. Sexta protección para la familia. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía y el alcoholismo. Llama mucho la atención, ¿no? Que el catecismo se fije especialmente, ¿no? Concretamente en estas tres: droga, pornografía y alcoholismo. Y es básico pedirle al Estado que luche contra esto. De lo contrario, la familia tiene estos tres peligros demasiado cerca. Uno de los principales índices de problemas son a causa de las drogas. Uno de los principales problemas familiares son a causa del alcoholismo. La familia tiene el derecho a que el Estado le ayude a que estos problemas estén lo más lejos posible de su entorno. Porque es un drama para todos nosotros que estos peligros estén tan cerca. Y lo malo es que nuestra sociedad no es tan cerca, es tan cerquísima. Y aquí no se vale decir, bueno, pero es que nosotros somos libres y el que lo quiera consumir, que lo consuma. El que se lo quiera tomar, que lo tome. Y el que quiera ver la pornografía, que la vea. No se puede decir eso. Porque eso no es cierto, eso no es libertad. No es cierto que nuestra libertad es tan grande. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa muy diferente es a la que estoy arrastrado por los vicios, por el pecado, por la lujuria. Por tanto, el Estado tiene que esforzarse sobremanera para proteger a las familias de la violencia, de las drogas, de la pornografía, del alcohol. Los padres tienen el derecho a esperar de las autoridades que se ponga una distancia más real para que los hogares no sean invadidos. ¿Cuál es uno de los problemas grandes que viven nuestras familias? Tener un hijo drogadicto. Es un problema enorme. Destroza la vida de los padres, además de destrozarse la vida del individuo que está consumiéndolas. Miremos nuestras escuelas. El Estado nos tiene que ayudar a alejar las drogas de las escuelas. Pero ¿dónde nos encontramos en la realidad que nos cuentan los jovencitos que están fumando marihuana, que están consumiendo cualquier tipo de droga? Cuando les preguntas, ¿en dónde la consigues? En la escuela. Ellos no están mintiendo cuando dicen eso. ¿Y el Estado dónde está? Si los jóvenes nos están diciendo que en la escuela les están dando la droga.
¿Dónde está la policía? ¿Por qué no están en la escuela, alejando ese mal de ahí? Son tantas agresiones que sufren las familias, que muchos padres tienen la sensación de que les están robando a sus hijos. Y por eso experimentamos que cuando nuestros hijos entran a la escuela sufren unos cambios increíbles. Parece que se transforman hasta el punto que nosotros, los mismos padres de familia, les decimos, no te reconozco. ¿Qué le pasó? Pero si este era un bebecito, era un niñito, era hermoso, era tierno y ahora es un grosero. Dios mío, ¿cómo se sufre? Es una sociedad que contradice los valores morales que estamos queriendo dar a nuestros hijos y se hace mucho daño. Y si seguimos así, estamos caminando hacia un abismo irreconciliable. Eso hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que platicarlo en las sociedades. Tenemos que hacerle caso a este principio, que las familias tengan la seguridad ante estos peligros, muy especialmente la droga, la pornografía y el alcoholismo. Séptima y última protección para la familia. Y concluye con esto este número del catecismo. La libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Los católicos debemos asociarnos más. Nosotros hemos tenido un error, ¿no? Nosotros hemos tenido una especie de confianza equivocada en las autoridades y hemos renunciado a nuestro deber y a nuestro derecho de asociarnos para pedir que todas estas cosas se den y no participamos. Son poquísimos los católicos que participan en las asociaciones. Hemos confundido lo legal con lo moral. Y a eso le añadimos la desidia, y a eso le añadimos la pereza, y a eso le añadimos incluso nuestra propia inseguridad. Y no nos asociamos, y no participamos en nada, y no vamos a las reuniones en la escuela, y no, nada de eso. Somos los católicos demasiado apáticos a meternos en cosas que puedan generar pues una especie de puya al Estado para que reaccione en lo que tiene que hacer. Incluso nos da hasta miedo dar razones de nuestra fe y de enfrentarnos con aquellos que piensan diferente que nosotros. Y entonces agachamos la cabeza y nos quedamos en silencio por una equivocada humildad o por una terrible tolerancia a todo. Y perdemos derechos y perdemos derechos y perdemos derechos. Y entonces ocurre que como no nos asociamos para defender nuestros derechos, otros grupos minoritarios, radicales, fanáticos, se mueven mucho más que nosotros. Ellos sí forman asociaciones de poder y con poder nos quitan nuestros derechos como católicos callados. Por eso hay que asociarnos y el catecismo nos invita a asociarnos para defender nuestras familias de todos los depredadores que están por ahí, auspiciados por Satanás, que quieren destrozar nuestras familias y con ello destrozar nuestra sociedad.